¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Vamos a estar con la conferencia de análisis especializado 1 que lleva por nombre la reforma electoral, que expondrá el consejero electoral, doctor Ukip Espadas Ancona, en el marco de los trabajos del 36º Congreso Internacional de Estudios Electorales, Integridad Electoral en Contextos de Violencia e Inseguridad en América Latina, que se desarrolla en esta bella ciudad de Medellín, Colombia. Son también trabajos que hacemos en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, quien es una institución coorganizadora de este Congreso. Entonces, me permito leer la semblanza del consejero Espadas. Es doctor en comunicación por la Universidad de Sevilla, maestro en ciencias sociales y licenciado en historia, antropología social y educación media. Profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1992. Actualmente con licencia por desempeñarse como consejero del Instituto Nacional Electoral. Su interés por los asuntos electorales se expresó en distintas responsabilidades en su larga carrera partidista. En 1979 se afilió al Partido Comunista Mexicano, cuyo proceso de transformación lo llevó a participar en la fundación del Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, en 1981, y posteriormente en la del Partido Mexicano Socialista, en 1987, y en 1989 del Partido de la Revolución Democrática, en el que militó hasta 2007. De 2000 a 2002 se desempeñó como secretario de la Comisión Especial para la Reforma del Estado y de 2002 a 2003 fue presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Perdón, está muy chiquito esto. Entre 1981 y 2007 se desarrolló una amplia gama de actividades legales electorales relacionadas con la impugnación de actos de órganos electorales, resultados electorales y asuntos partidistas internos. Entre 2002 y 2003 se desempeñó como diputado en la, en la 58, sí, legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En esa calidad logró el establecimiento de un solo rango jurídico para la lengua de los pueblos originarios de México y el español, el de lenguas nacionales. Desde 1989 ha colaborado como articulista en la revista Peninsular y Novedades de Yucatán, entre otros medios, y como comentarista en Telesur, Grupo Raza, CIPSE y el Instituto Mexicano de la Radio. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales desde 1999. Tiene el micrófono, doctor. Muchas gracias, doctor. Bien, yo quiero hablar de la reforma electoral de manera amplia, pero no general. Es decir, una reforma electoral puede afectar muchísimos factores del sistema electoral, pero creo que a la hora del debate es importante jerarquizar. Lo primero que quisiera yo aludir es al foco prioritario del derecho electoral. De algunos años para acá, no sé cuántos, esta es una de las muchas y muy desagradables sorpresas que me encontré al asumir el cargo de consejero electoral. Los tribunales electorales atienden el derecho electoral como si se tratara de conflictos administrativos entre empresas. Es decir, el foco de atención de este nuevo derecho electoral son los intereses de quienes disputan y dirimir en legalidad y justicia, legalidad no mucha, justicia mucha. Eso significa tomando los textos de la ley que les parece buenos al tribunal, ignorando todos los que le parece malo. Las cosas que el legislador no puso en la ley, se pueden declarar lagunas legales, aunque haya sido una decisión expresa no ponerla en la ley por distintas razones. Y en consecuencia el tribunal puede hacer básicamente lo que quiera con la legislación mexicana. Esto es un primer gran problema. El falso garantismo con el que el tribunal decide, como dirían los clásicos en México, no me vengas con el cuento de que la ley es la ley. Y entonces cualquier argumento se puede oponer a la ley siempre y cuando
en el discurso se funde en un principio real o creído de la Constitución, y si no está en la Constitución, pues en un convenio, y si no, bajo los propios juicios morales de quien juzga. Pero no es ese, me parece, aún el problema central. Es un problema general del derecho mexicano de una década para acá. El problema es que a la hora de dirimir los conflictos electorales, se dirimen como si lo que estuviera en juego fueran los intereses de las partes, de los aspirantes a candidatos o los candidatos mismos, y no tiene como elemento preeminente, como el derecho supremo a salvaguardar, el de ciudadanas y ciudadanos a darse representación y gobierno. Esto ha sido un factor permanente, por ejemplo, en la aplicación de cuotas, en donde las cuotas se establecen porque por un lado el INE las impone en cualquier momento, ha tocado que se impongan cuotas 40 días antes de la elección, y en donde el partido político al que se le imponen no tiene la menor obligación de hacer ningún tipo de consulta, de recurrir a las bases, ni siquiera de hacer una encuesta. Basta con que quien tiene la firma del partido sustituya las candidaturas a satisfacción del Consejo General del INE y ya está. Es decir, el INE, por ejemplo, no procura que se satisfaga la representatividad de las personas LGBT, sino que le pregunta a los dirigentes partidistas, a ver, ¿qué personas LGBT vas a poner en la lista? El partido responde, pues estos, y ya está. Así se considera satisfecho el conflicto. Esto es del interés, esto ha sido público en los debates del instituto, esto es el interés de asociaciones muy focalizadas que tienen demandas concretas, pero nunca ha sido un asunto que alcance a la población teóricamente beneficiada. Esto se refleja en muchísimos aspectos, por ejemplo, aceptar el cambio de candidaturas la víspera misma de la elección, que esto legislativamente tendría muchos problemas, pero el tribunal ha decidido que está bien. ¿Por qué? Porque lo que se discute es si una persona tiene derecho a ser candidato, aunque su partido lo designe en sustitución a 12 horas de empezar la votación. El derecho de la ciudadanía a saber por quién está votando, porque en casos de cambios como esto, las boletas desde luego no traen el nombre del candidato que va a ser votado, ni hubo un tiempo suficiente para difundir que el candidato por el que van a votar no es el que esté en la lista. Esto no merece la más remota consideración del tribunal. Se considera que lo único que está en debate es el derecho de una persona a ser candidato y los electores no tienen la menor relevancia en las decisiones jurídicas al respecto. Esto mismo se aplica cuando los resultados de la votación de representación proporcional, la representación proporcional en México se vota en listas cerradas y bloqueadas, profundizaré sobre esto más adelante, si me da el tiempo. Sin embargo, cuando la gente vota mal, es decir, cuando la gente vota de una manera que no satisface las creencias de los consejeros, pondré un ejemplo con la paridad, entonces el órgano electoral se atribuye la facultad de corregir a los electores. Estos casos han ocurrido en el 21 en la Cámara de Diputados y en el 24 en las cámaras de diputados y senadores. Existen reglas para la postulación, para paridad dentro de la elección. ¿Qué pasó en estas cámaras, en los tres ejemplos puestos? Pues que a pesar de estas reglas, en las elecciones uninominales, las elecciones de los 300 distritos, resultaron con una diferencia entre mujeres y hombres. 149 mujeres electas contra 151 hombres electos. Entonces, el tribunal decide, con un criterio que exhibe una profunda ignorancia sobre la doctrina política y los fundamentos mismos de la representación proporcional, decide que como pues los candidatos plurinominales no están tan votados como los uninominales, entonces, pues si los electores se equivocaron y solo eligieron a 149 mujeres, pues entonces en las listas plurinominales bajamos a un hombre que sí fue electo y designamos diputada a una mujer que no fue electa. Otra vez, porque eso es lo que el foco es, como hay un orden de paridad, un mandato de paridad en la Constitución,
que tampoco es así. El mandato de paridad dice que se debe votar en paridad. Pero después decidieron que quiénes son los legisladores para andar haciendo leyes y que lo que importa no es que se vote en paridad, sino que el órgano quede integrado por un 50% y un 50% al margen de cómo vote la ciudadanía. Entonces deciden corregir el error de la ciudadanía alterando la votación plurinominal y violando la característica fundamental de las listas cerradas. Si es al revés, no. Si quedan más mujeres que hombres, no pasa nada, porque hay una deuda histórica con las mujeres, que eso quiere decir que los pecados de mi abuelo los pago yo, aunque mi abuela no reciba ningún beneficio de ese pago. Pero bueno, esto es un comentario de mala fe al margen. El tema central es que la certeza de quien vota, es decir, yo voto por una lista en que ven primero fulana, segundo mengano, tercera perengana, yo voto por esa lista, pero si el tribunal juzga que la elección de diputados uninominales fue errada, entonces corrige a través de la lista plurinominal. En épocas de partido dominante, en las épocas del PRI era partido de Estado, este maquillaje también se hacía, pero al menos tener el pudor de hacerlo escondidas en casas de seguridad, alterar la votación y que luego la votación se presentara ante la autoridad como el gobierno consideraba que debía resultar. Bueno, ahora no. Ahora se hace abiertamente y argumentando que pues a quién le importa, no lo dicen, eso lo digo yo, a quién le importa lo que haya votado la gente, lo importante es que el órgano al final tenga paridad y si eso implica ignorar la votación popular en una lista cerrada y bloqueada, pues no importa, lo importante es que se sirva el derecho de la candidata antes que el derecho de los millones de votantes. En todos estos casos son listas con millones de votantes, de los cuales presumiblemente la mitad o más son mujeres. Esto es, a la hora de beneficiar, vulnerando las reglas de votación a una mujer, la opinión del grueso de las mujeres que votaron y que expresaron en una boleta no merece siquiera referencia ninguna en la sentencia correspondiente. Pongo estos ejemplos, pero el criterio es general si se analizan las sentencias en diversas materias. Me parece que un primer punto y un punto central en la reforma electoral tiene que ser modificar esto en la Constitución. El mandato de que el valor supremo en una elección es el derecho a elegir representantes, gobernantes y ahora juzgadores, corresponde a ciudadanas y ciudadanos y no a quienes aspiran a ocupar esas posiciones, y que en consecuencia las resoluciones deben atender las necesidades de quien vota y no las aspiraciones. Para no meterme en la discusión sobre las cuotas o la paridad, me refiero nuevamente al caso de candidaturas modificadas en la noche anterior del día de la elección, porque ese es un derecho de los candidatos, ignorando el derecho básico de millones de electores. Esto ha ocurrido en listas nacionales del Senado, por ejemplo, el derecho básico del elector de saber a quién le está dando su voto. Me parece extraordinariamente grave, pero es la perspectiva general con la que los tribunales juzgan asuntos electorales y dirimen sus conflictos. Sobre esta gran base, y entrando a materia específica de la reforma electoral, me parece que el primer punto que tenemos que discutir es la conformación de la representación popular y de la representación de los estados, es decir, de las cámaras de diputados y senadores. La diversidad, complejidad social, política, cultural y partidista representación, porque en México el Parlamento no gobierna. Jefe del Ejecutivo puede designar a sus secretarios bajo estricta dirección. En las cámaras parlamentarias, efectivamente, de la formación de mayoría deriva la gobernabilidad. Un partido sin mayoría no puede. No poder gobernar no significa no poder hacer con la ley lo que quiera el gobierno. No. En los
parlamentarios, simple y sencillamente no se puede, no se tiene una mayoría parlamentaria, lo cual lleva a coaliciones para que invariablemente el jefe de gobierno tenga una mayoría legislativa. Estos regímenes gobierna es el Parlamento, signa a los titulares de... Me parece a mí que el camino proporcional que se inició formalmente en 1979 y digo yo materialmente en 1986, sus últimas consecuencias. Esto es, a que la representación proporcional, que la proporcionalidad sea el resultado. A lo que fue la fórmula de 1986, en donde, por ejemplo, la Cámara de 1988, es algo que se suele olvidar, fue electa en proporcionalidad directa, porque bajo las condiciones de esa votación no hubo necesidad para el partido mayoritario de recurrir a la gobernabilidad. Es decir, el partido mayoritario en las urnas logró más de la mitad de la representación en la Cámara de Diputados y en consecuencia esa legislatura fue electa en estricta proporcionalidad. Me parece que ese es el modelo que debemos adoptar. Ahora bien, si bien la representación proporcional en la inmensa mayoría de lugares del mundo donde se vota a través de listas de distintas características, en México, creo que es en México, se llama la prelación. Es decir, estas representación proporcional son electos entre los mejores perdedores de cada partido. Esto es, en Yucatán, 21 distritos, un partido mayoritario, no sé, no menciono concreto, digamos, el partido B, no logra ningún triunfo nominal, pero pues sus tienen votaciones entre el 2, el 7, 10% y le corresponden 2 diputados de representación proporcional. Entonces, los que ocuparán esas posiciones de representación proporcional son quienes de los candidatos del partido B hayan obtenido el mayor porcentaje de votos, es decir, candidatos perdedores de 2 distritos. Esto tiene severos problemas. El primero de ellos es que el voto contabilizado en los electores del partido B, emitido en 20 de los 21 distritos, se contabiliza en favor del candidato perdedor en el distrito 21, por el que no pudieron votar, no pudieron ni aceptarlo ni rechazarlo con su voto, y sin embargo se ve beneficiado por votos de su partido que no fueron emitidos para él. Creo, entre paréntesis, que estaría muy bien que la Comisión Presidencial encuestara, porque se dice que esta fórmula permite una mejor representatividad, porque entraron en contacto con el pueblo y recibieron su voto. Yo quisiera saber, algún día lo sabré, cuando el candidato del distrito 21, de los distritos, ¿cuántos de los votantes de ese partido saben que su voto en última instancia sirvió para elegir a un candidato de un distrito a 200 kilómetros de distancia, de cuya existencia nunca se enteraron, que desde luego no votaron por él y, afirmo yo, mientras esté en ejercicio, no tienen la mayoría, la inmensa mayoría de los electores, esa persona gracias a su voto. Por el contrario, las listas plurinominales dan absoluta certeza en las condiciones de listas cerradas y bloqueadas, le dan absoluta certeza, salvo los ajustes que haga el tribunal porque el elector votó mal, le dan la certeza al elector de quiénes van a ser electos diputadas y diputados con su voto y en qué orden resultarán electos. Se pierde totalmente con los sistemas, con el sistema de mejores perdedores que se aplica ya en México en varios estados. Bien,
seguridad pública se vieron reforzados por lo que ocurrió en la elección de México hace 4 municipios y solo en elecciones municipales las condiciones organizadas municipios pequeños, no con la misma obviedad con que la presión delictiva se ejerce en ciertos municipios. Uno de los peligros que señalé cuando se maldiseñó legislativamente es llevar a votar por jueces penales iba a ser un gran aliciente para que la delincuencia organizada pudiera dar el salto de disputar municipios a disputar distritos. Y esto efectivamente ocurrió muy claramente en el distrito 10 del distrito de Chiapas y con indicios de que con menor efectividad también ocurrió en otros distritos del país. Quiero decir que las casillas irregulares detectadas en este distrito de Chiapas no fueron contabilizadas por el Instituto Nacional Electoral porque se consideraron casillas que no reunían los requisitos necesarios para considerar válida esa elección y fueron eliminadas del cómputo. Un 1.2% de las casillas del país se eliminaron del cómputo final. Esto está muy lejos del 20% que se requiere para... Pero sí permitió que con un pequeño número relativamente de casillas eliminadas, la elección se limpiara. Lo cierto es que este 1% se distribuyó muy heterogéneamente a lo largo del país y que el estado fundamental afectado por estas irregularidades fue el estado de Chiapas. Si nosotros legislamos nosotros, si se legisla que no nada más los ganadores, tres milésimas partes del territorio nacional. Entonces, si nosotros decimos, a ver, delincuencia organizada, ya no tienes que tener la mayoría de votos en este territorio de 3 milésimas partes del distrito. Basta con que tu candidato sea el mejor votado del partido al que te aliaste para ir a la elección. Otra vez, esto es un enorme estímulo para la organizada. A la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En la elección del 24, cada diputado le costó a la ciudadanía 300,000 votos. Un diputado plurinominal para llegar requirió 300,000 votos. Para lograr un segundo lugar, ser un mejor perdedor en un distrito, bastan votaciones del 10% o menos. Es decir, votaciones de 2 o 3 milésimas del total de la votación nacional frente a porcentajes del 4 y 5% que requieren los diputados federales. Esto es, los diputados plurinominales. En términos del número de votos recibidos, la representatividad fáctica de un mejor perdedor de un partido es cientos de veces menor, bueno, no, exagero, docenas de veces menor, veintenas de veces menor que la legitimidad en votos que requiere un candidato de lista plurinominal. Reducido este monto de votos, es una gigantesca oferta para que la delincuencia organizada, sin tener el consenso territorial en estos pequeñísimos distritos, los que tienen el consenso territorial ganan el distrito, sin necesidad de competir por tener consenso territorial en estos microscópicos territorios, puedan lograr una cantidad marginal de votos que, sin embargo, gracias al llamado sistema de prelación, le permitan acceder a la Cámara Federal. En Colombia tienen algún antecedente de un suplente que tenía negocios muy turbios y que llegó a la Cámara
no profundizar en el tema. Bien, pero hay otro factor que es todavía más preocupante. Las listas plurinominales han adquirido un gran desprestigio, fundamentalmente porque se votan en la clandestinidad. Por una historia aparte, que les cuento si alguien me pregunta, en 1986 se estableció que la votación para diputados plurinominales se realizaría en la misma boleta que para diputados uninominales. Es decir, por mandato constitucional, uno en dos elecciones definidas como distintas en la Constitución, uno no puede votar por candidatos por partidos distintos. En México, necesariamente para votar por una lista plurinominal, hay que votar por el candidato del distrito del mismo partido. Y al revés también. Si tiene interés en votar por el candidato uninominal, pero no le interesa la lista plurinominal o prefiere la lista plurinominal de otro partido, está obligado en ambos casos a votar por un solo partido, vulnerando por mandato de ley, no de la Constitución, esto es un artículo de ley, por mandato de ley, violando el principio de libertad del voto. Esto ha permanecido así de 1986 al día de hoy. En 2021, por cierto, yo propuse al Consejo Nacional, encabezado en ese entonces por Lorenzo Córdoba, modificar esto y llevar a votación en boletas separadas. Y bueno, el Consejo General, con la mayoría dominante al momento, simplemente se negó siquiera a estudiar el punto, ni siquiera a votarlo. Bien, ¿qué pasa cuando votamos, como fue en 1979, 1982 y 1985, la boleta de lista plurinominal por separado de la boleta de candidatos uninominales? Lo primero que ocurre es que los candidatos plurinominales tienen que dar la cara. El partido tiene que decir, esta es la lista que propongo ciudadanía. La postulación está allá, pero se votan en la clandestinidad, la boleta entera. No, si se compitieran dos boletas, los candidatos, como efectivamente lo hicieron en 79, 82 y 85, tendrían que buscar el voto y el consenso en amplios territorios, no nada más en el microscópico territorio de un distrito, y los votos que obtuvieran serían el reflejo inequívoco de que cada ciudadano, en las listas por las que podía votar, como es con los candidatos también, de entre las opciones que tenía, votó por una. Renunciar a las listas plurinominales significa renunciar a que las campañas electorales para Congreso de la Unión busquen consensos amplios, consensos nacionales. Reduce la representación nacional a demandas que puedan ser exitosos en un microscópico territorio, que además no tienen que ser las mayoritarias en ese territorio, sino que pueden ser extremadamente minoritarias en ese pequeño territorio y no guardar relación ninguna con el logro de consensos nacionales a partir de propuestas legislativas generales y propuestas políticas amplias y afinidades políticas amplias. Eso es lo que significa renunciar a las listas plurinominales. ¿Por qué sostengo que las listas plurinominales deben ser cerradas y bloqueadas? Aquí un breve paréntesis. Porque de repente en México se habla de listas abiertas cuando lo que se pretende es que sean listas desbloqueadas. Esto es, una lista cerrada es una lista donde todos los que son candidatos están en la lista. Eso es una lista cerrada. Y una lista bloqueada es donde además cada uno de esos candidatos tiene una posición específica en la lista y esto no se modifica el día de la elección. Las alternativas son listas abiertas. A mí no me gusta ninguno de los candidatos que esté en la lista del partido Fulanes, entonces yo voto por el partido Fulanes, pero digo, pues yo quiero que el candidato del PRD sea Javier Santiago. Javier. Esa es una lista abierta. Una lista cerrada, desbloqueada, es una lista donde los candidatos son los que son, pero el elector decide quién va al frente. Aquí mi principal preocupación es principalísima. Elector. Cuando yo doy mi voto por una lista, yo tengo derecho a saber quién va a resultar beneficiado de mi voto. No quiero que mi voto sea, pues yo voté porque la lista venía así y así me parecía, pero resulta que los de Veracruz
es un estado muy grande, pues decidieron apoyar a su candidato y entonces mi voto pues, se fue para afuera y ganó un candidato que yo no quería, que yo no sabía que podía llegar, pues, estaba en la lista y llegó. Esa es una lista abierta. La certeza del elector se ve brutalmente disminuida con listas desbloqueadas. Para efectos de las cuotas y de la paridad, y esto oíamos ayer en antier, en una lista sobre elecciones en Colombia, si se hacen listas desbloqueadas, es imposible asegurar que la mitad de los electos sean mujeres. En una lista cerrada, como es en México, con la obligación de que en la postulación se alterne. Esto es interesante, la postulación está obligada a alternar mujeres y hombres, pero además si un partido empieza en el 24 con hombres su lista plurinominal, en el 27 la lista tendrá que empezar con mujer. Estas son las garantías para alcanzar paridad y si me preguntan, en mi opinión, un congreso con 151 hombres y 249 mujeres es un congreso paritario. Bien, entonces, esta certeza del ciudadano se ve afectada. Hay otro problema que también me parece grave, y es que las listas abiertas o desbloqueadas transmiten los conflictos partidistas a la ciudadanía. Como al partido le resulta costoso dirimir entre distintos liderazgos, pues mete a los candidatos en conflicto a la lista y ya que la ciudadanía vote y el conflicto no es mío. Eso me parece una claudicación de responsabilidad del partido. Yo como ciudadano, que con mis impuestos financio a los partidos políticos y que está bien que así sea, pasaré a esto más adelante, tengo derecho a recibir un servicio de los partidos políticos. Y el servicio que espero en la votación de representación proporcional es el mismo que me da en las candidaturas uninominales. Yo quiero saber, si tú obtienes votos, ¿quiénes van a formar parte de tu grupo parlamentario? ¿A quiénes me estás tú proponiendo que yo elija como legisladores? No que yo meta mi apuesta a una lista en la que compito contra otros electores de la misma afiliación política a ver quién gana. Me parece que esto es ilegítimo, especialmente en un país de la conflictividad política de México. En todo caso, que se establezcan elecciones primarias. Hoy me entero, por ejemplo, de que las elecciones primarias en la Dominicana se realizan todas el mismo día para todos los partidos, igual que en el Uruguay, entre paréntesis, cima de la democracia latinoamericana. Y entonces, bueno, pues los partidos, esos conflictos los dirimen los militantes partidistas y ofrecen una lista. ¿Y qué pasa si la lista que ofrece mi partido no me gusta? Pues tienes otros 5 partidos a nivel federal, hasta 17 a nivel local, por lista. Y al final de cuentas es exactamente lo mismo que ocurre en las candidaturas uninominales. Una candidatura uninominal es una lista de 2, un propietario y un suplente. A nadie se le ocurre que esa lista deba ser abierta. Es decir, pues el partido postula a María y a José. Pero yo digo, pues no, a mí me gusta Juana, y entonces en mi boleto uninominal pongo Juana. U otro dice, no, pues a mí no me gusta que José sea el suplente, yo creo que José sea el propietario. Bueno, esto es lo mismo que en la lista plurinominal, que las postulaciones uninominales sean abiertas y desbloqueadas, hasta donde he oído jamás se le ha ocurrido a nadie. Otra cosa es que se pueda votar por candidatos no registrados, candidatos independientes y otras alternativas que hay. Pero me parece que nadie plantea que sea el elector el día de la elección quien dirima el conflicto de los aspirantes de un partido político. El partido político tiene la obligación de dirimir sus conflictos internos previamente y presentar las postulaciones, porque además en dirimir esos conflictos políticos, se puede llegar a la fractura. Y un partido político presenta la lista A y el partido que resulta de la decisión postula la lista B. Esto, entre paréntesis, tampoco se puede en México, porque el proceso para la formación de nuevos partidos políticos es un proceso brutalmente restrictivo que tampoco le garantiza al ciudadano que las postulaciones que hacen los partidos se puedan hacer dentro de cierto grado de libertad, como ocurre en muchísimos países del mundo, sin que esto signifique ninguna dispersión ni cosa por el estilo. Bien.
Esto me parece que tienen que ser las características básicas de la elección de Cámara de Diputados. En cuanto a la elección en el Senado, yo no soy especial fan de mantener el principio de Filadelfia en la Constitución mexicana en cuanto a que los senadores deben ser estrictamente la eliminación de la lista nacional de representación proporcional. En la actual circunstancia de pluralidad del país, esto se puede resolver muy simplemente eligiendo 4 senadores por estado. Yo creo que sería mejor 5, pero bueno, elijamos 4 senadores por estado por representación proporcional. ¿Qué ocurre con el actual sistema de primera minoría? Pongo de ejemplo mi estado. Durante mucho tiempo fue un estado polarizado entre PRI y PAN, ahora es un estado polarizado entre Morena y PAN. El partido de estos dos que gana, así sea por un voto, la elección de senadores, se lleva 2 senadores. Y el que pierde, por un voto, se lleva solo 1. Esto sobrerepresenta a los ganadores y subrepresenta a los perdedores. En un sistema de 4, en estados polarizados, con una pequeña diferencia, esto dependerá del cociente natural o del cociente de D'Hondt, según la fórmula. Otra vez entre paréntesis, creo que lo idóneo es la fórmula de D'Hondt, aunque tiene muy mal prestigio en Latinoamérica, entre otras cosas porque se ha utilizado una fórmula de D'Hondt que no es la fórmula de D'Hondt. Pero bueno, en esas circunstancias, un estado muy polarizado tendría 2 representantes de cada una de las fuerzas políticas y llegarían al Senado con una representación muy aproximada. ¿Qué pasa en otros estados, como fue Quintana Roo en una época, que es un estado plural? En Cancún tuvimos elecciones divididas entre 4 candidatos competitivos. Bueno, pues si tú tienes una votación dividida entre 4 candidatos competitivos, pues cada uno le corresponderá un senador y todas las combinaciones intermedias que ustedes se puedan imaginar, permitiendo una proporcionalidad evidentemente mucho más gruesa que la proporcionalidad que se puede obtener en la Cámara, pero que permita que la pluralidad de los estados se refleje de la manera más adecuada en la conformación del Senado, respetando el principio de la Constitución de Filadelfia. No nació con la Constitución mexicana, de que los senadores son representantes del estado, de su estado en el pacto federal. Bueno, ya me voy colgando, así que le meto un poco de acelerador. Otro punto que me parece relevante es, porque además se ha venido discutiendo mucho desde la brutal embestida que sufrió el INE en 2022, es el de las características de la autoridad electoral. El primer asunto que a mí me parece es que sí tiene que haber una autoridad electoral nacional, no federal como era el IFE, nacional como es el INE, es decir, que tenga injerencia en procesos críticos de la elección local para evitar que los cacicazgos de los gobernadores determinen el sentido de actuar de la autoridad local. Y una autoridad local. Creo también que hay cosas que se fueron madurando a lo largo de los años y que están bien. Este proceso barroco para la selección de consejeros es un proceso correcto. El que se hagan las sustituciones por tercios a lo largo de 9 años, no hay palabra en español, pero sería algo así como nonaenio, que haga 3 reemplazos, que garantiza que una sola legislatura con una mayoría específica para ese contexto no pueda determinar a la totalidad del órgano electoral, sino solo a algo así como una tercera parte. Somos 11 entre 3, pues no hay. Elegimos 4, elegimos otra vez. 4, 4, 3. Y esto garantiza efectivamente que hay una pluralidad. En la actualidad, por ejemplo, es muy claro que los consejeros electos en el 17 se lograron por un pacto entre PRI, PAN, PRD, que a la sazón representaban el 90 y algo de la representación nacional, y cada uno hizo una propuesta de consejero que fue aceptada por los demás y que no eran militantes partidistas. Es una falsedad que se difundió mucho en esos años. Los electos en el 2000 fuimos electos con una mayoría muy dominante de Morena. El panfleto de que éramos hilo conductor de Morena también fracasó. Bendito Dios, Andrés Manuel a mí me repudió en una mañanera, con lo cual pues me limpió de la culpa de tener nada que ver con él políticamente. Y finalmente, en la última designación de consejeros, no se logró ningún consenso, se designaron
por insaculación, como la Constitución prevé. Este proceso barroco, para lograr consejeros independientes, para decirlo con absoluta claridad, para lograr consejeros cuyo proceso de elección garantice una relativa independencia, por eso se eligen en 3 partes, si se hubiera garantizar la total independencia, pues eliges a todos de golpe, ¿qué más da? No. Se parte de la realpolitik. La mayoría va a procurar tener consejeros más cercanos, aunque no sean sus correas de transmisión, que los que tendría otra mayoría. Por eso, 3 legislaturas deben ser las que hayan designado a los consejeros en cualquier momento dado. Eso me parece que debe permanecer. Y la discusión actual, si deben permanecer o no los organismos públicos locales electorales. A mí me parece que esta no debería ser una discusión, y no por el principio abstracto del federalismo. Entre paréntesis, yo cada de vez en cuando me siento el último descendiente político de Lucas Alamán, pero es que la historia de México demuestra que ha habido grandes soluciones democráticas que derivan de centralizar funciones. Por ejemplo, en el 96, en 1996 se establece que los procesos electorales locales, una vez agotado el aparato, las etapas judiciales locales, pueden elevarse al Tribunal Federal. Esto significó que los gobernadores dejaron de poder decidir avalar un fraude electoral que beneficiara a su partido. Y como el Tribunal Electoral Federal es suficientemente lejano del poder del Estado en diseño para no verse presionado por un gobernador, es un órgano nacional, esto, entre otras cosas, hizo que sus sentencias en relación a las elecciones estatales tuvieran, de hecho, mucha mayor aceptación entre las partes en disputa, esto es, de los fallos del Tribunal Federal en los conflictos electorales. En la práctica, no en la abstracción nada más, en la práctica resultaron muchísimos menos conflictos electorales, especialmente en las elecciones de gobernadores. Antes del 96, en México se habían establecido de facto las segundas vueltas, no un balotaje entre los 2 más votados, sino un gobernador impuesto con fraude electoral ratificado por el tribunal local que generaba muchísimas movilizaciones sociales, acababan con la renuncia, la destitución. Nunca hubo una destitución, todas fueron de renuncia, el gobernador impugnado, y se convocaba una elección extraordinaria. Esto se volvió, pues si no rutinario, recurrente en México, y concluyó cuando se le dio al Tribunal Electoral Federal la facultad de dirimir estos conflictos. Es decir, la intención del diseño constitucional surtió efectos e incluso hizo que más adelante los partidos, en sus raros momentos de sensatez, se los dice uno que litigó cosas que no eran sensatas, como litigante partidista, decidieron no ir a litigios perdidos. Porque también pasó otra cosa, tiraban por asuntos menores. Y en la segunda vuelta, el resultado era mismo, o era con un triunfo mucho más claro para que le haya ganado la primera vuelta. En elecciones de gobernador, las 2 que cayeron en el Tribunal Federal que yo tengo presentes en este momento, Colima y Tabasco, el resultado de la segunda vuelta ratificó el resultado de la primera vuelta con porcentajes más elevados. En los municipios grandes, perdón, Colima, ¿qué dije? Sí, fue Tabasco y Colima. En resultados de municipios grandes, de capitales, por ejemplo, pasó lo mismo. Es decir, no solo se dejaron de suscitar movilizaciones porque los fraudes eran realmente debatibles judicialmente con imparcialidad ante el tribunal, sino que en la práctica, para los partidos políticos, dejó de ser un espacio de crecimiento político, nos hicieron fraude. Y ante la cerrazón local para combatir el fraude, las demandas crecían y cayó el gobierno, se disolvió. Pero quiero insistir, esto fue en la práctica, no nada más en el diseño. Y se conoce como un centralazo. O sea, es federal, los tribunales nacionales los que diriman las elecciones locales. No, no es federal. Pero solucionó un grave problema político en México
que iba, sí, en los derechos de quien vota, más allá de los derechos de los aspirantes a ser electos. Espérenme, le quito la protección a la pantalla porque ya dejé de ver mi guión. Bien. En cuanto a la permanencia de los órganos locales, a mí me preocupa mucho que el principal argumento para disolver a los soples es el argumento económico. A ver, el gasto de los órganos locales se va a tener que seguir haciendo. El INE no atiende elecciones municipales. El INE no tiene ni provisionales ni permanentes órganos municipales y sus órganos distritales no tienen la capacidad operativa para desarrollar elecciones municipales. De forma tal que si desaparecen los soples, todo el aparato de los soples tendrá que transitar al INE para que el INE tenga la capacidad de hacerlo. Y si el argumento es hacer más con menos, que se repite como si fuera cierto, a ver, con toda claridad, con el presupuesto que el Instituto Nacional tiene, no hay forma de que levante 32 elecciones locales cada 3 años. No se puede. Hacer más con menos es una buena intención, pero a la hora de la hora, pues son los 2 pesos de Bartola. No alcanzan para todo y menos para la lipuz posterior, que sería lo más recomendable. Pero no, el chiste es que no alcanza. El dinero no es flexible, el dinero no se reproduce, no tiene sexo. El dinero es el que es y alcanza para lo que alcanza y no alcanza para lo que no alcanza. Pero además con otra más. En el supuesto no concedido que dicen los abogados de que la eliminación de los soples ahorrara dinero, no se lo va a ahorrar a la federación, se lo va a ahorrar. El poco dinero que en la práctica ahorraría, se lo ahorraría a los estados, no a la federación. Y el reclamo de austeridad es fundamentalmente de la federación, porque efectivamente la federación enfrenta pues serios problemas de ajuste presupuestal. Entonces me parece que no solo violaría un principio federalista, si fuera una solución no me importaría, que el INE designe a los consejeros estatales, también es un centralazo y funciona bien. Los gobernadores ya no mandan en los órganos locales y eso por sí mismo es una ganancia. Cuando en los órganos locales, yo recuerdo el caso de Quintana Roo en 1995, antes de cada reunión de Consejo Electoral del Estado, Mario Villanueva llamaba a los consejeros a su despacho a decirles lo que iban a hacer. No había discusión, iban a recibir instrucciones. Cuando un consejero estatal se ponía demasiado agresivo, se le hablaba al secretario de gobierno y decía, oye, dile a fulanito que le baje, ¿no? Y el fulanito le bajaba. O no le bajaba, según si estaba suelto o si era orden del gobernador. Y si algo le salía mal en el órgano estatal, estoy hablando de hechos concretos, en 1995 fue la reforma, la elección fue en el 96. En 1996 en Quintana Roo, cuando la oposición lograba acorralar a los consejeros y sacar algún acuerdo que no le gustaba al gobernador, el gobernador lo citaba a las 2 de la mañana en su rancho. Tratándose de Mario Villanueva y el Mostrenco, créanme ustedes, Mostrenco es el rancho, créanme ustedes que esto era una presión inmensamente dura sobre los consejeros estatales. Eso no existe más. Bueno, a ver, impresionando, sí, pero es lo mismo que él sea el que te haya designado con el compromiso personal de obedecerlo, a cambio desde luego de prebendas, a que en un Consejo Nacional se designe a estos mismos representantes. Y eso me parece fundamental. Ciertamente terminar la centralización y que el INE resolviera todos los problemas, pronunciaría esto. Es decir, es el INE, ni siquiera están designados, ni siquiera son un órgano autónomo estatal, sino que depende de un órgano nacional. Pues ese problema se vería pues todavía más superado, pero creo que ya sería un exceso. Me parece que los órganos locales tienen sí una función que cumplir. Electrónico. ¿Perdón? Gracias. Es que has visto un millón. A ver, el voto electrónico. En México tenemos grandes problemas en relación con el voto electrónico. Por un lado, los que verdaderamente creen en él, los tecnoprofetas, creen que las elecciones deben avanzar. Transistores. Dijo el otro día que los transistores se han dejado de usar, no.
procesador de computadora está compuesto con cientos y billones de transistores. El cómputo se hace con transistores. Bien. Y otros que tienen dos visiones más pragmáticas. Uno, bueno, mientras llega o no llega el voto electrónico, las 4 o 5 compañías a nivel mundial que podrían proveer el 500,000 de urnas que México necesitaría, pues siguen pagando operadores y siguen dando comisiones, así que tú síguele pidiendo el voto electrónico. Y los que parten de la perspectiva de que lo que dicen los adversarios del voto electrónico es cierto, las máquinas se pueden adulterar y con ellas se puede adulterar la elección, y pues está padre poder adulterar una elección en las máquinas y no que andar lidiando con que me vayan a ganar solo porque la gente decidió meter el papelito equivocado en la urna. Pues ¿cómo? Bien. En ese sentido, el debate es muy amplio a nivel mundial y en sus características mismas. Mi objeción fundamental era el de la confianza. En 2006 y en 2024 en México, fuerzas de polos opuestos sostuvieron y sostienen hasta el día de hoy que se hizo un fraude electoral a través del programa de resultados electorales preliminares. Esto es un insulto a la inteligencia. Los datos del programa de resultados electorales preliminares no tienen ningún peso en el cómputo de los votos. Son preliminares. Si alguien pudiera, y nunca se ha podido hacer, nunca lo han podido hacer, adulterar el PREP, eso no tiene ningún efecto en el cómputo, porque el cómputo se hace con los papeles, ignorando absolutamente el PREP. Los que cuentan los votos no tienen por qué haber consultado el PREP y el cómputo sale igualito si lo consultan o no lo consultan. La información del PREP no tiene ningún valor legal y mucho menos determina el cómputo. Pero entonces, si esta fantasía de que las elecciones adulteraron a través del PREP en 2006 y en 2024 han tenido la fuerza que tienen, yo no me quiero imaginar una elección hecha en 500,000 de urnas electrónicas y que nos arroje una diferencia de votación del mismo tamaño que la que tuvimos en 2006. El país arde, punto. Esto es en el supuesto de que existieran sistemas informáticos invulnerables. Eso es falso. Y eso no lo dice el antropólogo que se asomó a ver computadoras presente, lo dicen los tecnólogos. Ningún informático serio pretende que exista un sistema invulnerable. Y en una interesante plática que tuve con Javier el día de hoy, más allá de la especulación, esto es algo que sí ocurre y ocurrió en 2020 en la República Dominicana a nivel general y en México, en el estado de Coahuila, donde se usan pequeño número de urnas electrónicas, en vísperas de la última elección. Una semana antes de la elección se descubrió que el software de las máquinas para votar tenía fallas que impedían hacer una elección limpia. Y entonces, pues de la noche a la mañana se eliminaron estas 120 máquinas y el INE entró, como solemos hacerlo, de bomberos para reponer esas 120 casillas donde ya no iba a haber máquina para votar. Son 120 casillas, no hay bronca, el INE puede con eso tranquilamente. Pero ¿y si son 500,000 de urnas en las que se cae el sistema una semana antes? Pues se acabó, se pospone la elección federal. ¿Y cuándo se ha pospuesto una elección federal en México? Desde que yo sé, a partir del 29, creo que desde antes tampoco, pero de 1929 al día de hoy, jamás se ha postergado una elección. Pero no se postergaron. No, estaba prevista. Hubo cambios en fechas. A ver, por ejemplo, en el 88 votamos en miércoles. Poca gente se acuerda de ese detalle. Tú no tienes por qué acordarte, no estabas por ahí. Todavía no nacía. Pero los que ya peinamos canas o los que ya dejaron de peinar canas, sabemos que fue el miércoles y no funcionó. La idea es que como era miércoles, se iba a dar un día de asueto y la gente feliz iba a ir a votar. Lo que ocurrió es que los patrones, que fundamentalmente piensan en la de asueto ni que nada, tú vienes a trabajar, punto, que se acabó. Y bueno, de todos modos votó muchísima gente, menos de la que decían las actas, por supuesto, pero pues no funcionó y volvimos a los domingos. Pero bueno, la realidad es que yo no quisiera imaginar en México un escenario como el de la Dominicana en el 20. Es decir,
que el mismo día de la elección diga, ay, con la pena, porfa, vuelvan acá dentro de no sé cuánto tiempo después fue, un mes, una semana, lo de ahora fue de mentiritas, vuelvan a la buena, el país arde, porque además una falla de esa naturaleza es impensable si no hay intereses involucrados. Bueno, eso me preocupa de la urna electrónica, pero lo que francamente me parece intransitable es el voto por Internet. Si nosotros logramos esta cosa que es muy cómoda, que cada quien vote en su teléfono celular, pues es el paraíso de los propietarios de redes clientelares. La operación Tamal, operación Cochinita en Yucatán. ¿Cómo funciona la operación Tamal? Pues el encargado del partido dominante cita a su clientela a 2 cuadras de la casilla, les da un rico tamal, les manda una despensita para que lleven a la casa y les da un billetito a cambio del compromiso de que van a ir a votar por el partido que les está diciendo. Y bueno, esto fue respondido por la oposición en denantes con 2 dichos. En el PRD decíamos, agarra lo que te den y vota por el PRD. Los del PAN reaccionaron después y empezaron a decir, agarra lo que te dan y vota por el PAN. Y así era. La gente iba a la operación Tamal, no comía uno, sino 3 tamales, daban 2 vueltas, se llevaban 2 despensas, porque el repartidor estaba hasta el copete también, iban a la casilla y votaban por la oposición. Y eso sigue pasando hasta el día de hoy. Si por el contrario, cada quien puede votar en su celular, bueno, pues el operador, en lugar de la despensa, tendrá un celularcito nuevo para cada cliente vota en su celular. No, que con los biométricos, sí. Uy, no se enoje. Va a votar el elector que tiene que votar, pero va a votar bajo la vigilancia del dueño de la red clientelar y entonces sí, se acabó el voto secreto y en México sin voto secreto no hay elecciones limpias. Punto, que se acabó. Bien. Sí, en el aparato informático. Todo esto suponiendo que el aparato informático es impoluto. Y bueno, ha habido una variación en este debate. Creo también que la elección judicial necesita ser revisada profundamente. El modelo de elección judicial en México fue copiado y ampliado del modelo judicial de Bolivia, con 2 diferencias fundamentales. En Bolivia solo se eligen los órganos judiciales nacionales. En México se llevó a elección todo. En Bolivia, cada elector vota una vez en cada boleta. En México se votaba hasta 10 veces en cada boleta. El resultado de esto fue una enorme confusión en el electorado. Las votaciones para jueces de distrito y especialmente para magistrados de circuito alcanzaron en promedio un 30% de voto nulo y en algunas zonas mucho más que eso, por una razón básica. No solo es muy complicado saber quiénes son los que contienden, sino que la mayoría de esos juzgados al ciudadano común y corriente no le importan y no le interesan. A ver, el ciudadano mexicano común y el no tan común, ¿qué tiene que ver con la elección que se hace en un distrito? ¿Qué tiene que ver con la elección del juez de en materia de juez de apelaciones en materia de telecomunicación? Yo me enteré que existían cuando empezamos a organizar la elección. La mayoría de los mexicanos tienen la fortuna de jamás haber tenido que ver con un juez penal, muchos menos con un juez mercantil. En fin, son posiciones que no tienen por qué interesarle al elector común, mucho menos se puede pedir que puedan dirimir cuál va a ser su mejor elección. Entonces, la decisión de votar por jueces de distrito y por magistrados de circuito me parece que es equivocada y debe retroceder. ¿Cuántos votos se emiten? La lógica de que todos votaran por todo tenía que ver con que una mayoría pudiera dominar todos los espacios. Pasó lo que pasó. Fueron demasiados votos y la gente simple, 7 de cada 8 mexicanos no fueron a votar en la elección judicial. En Bolivia, que ya le van a dar para atrás a la elección judicial, cada quien vota por uno solo. Es decir, yo tengo 7, 8 opciones de candidatos a la corte y voto por uno. No tengo que votar por los 9 dentro de una lista de, ¿cuántos fueron? 62, no me acuerdo cuántos eran en total, una cantidad enorme.
Esto hace que la elección sea practicable, en principio, para el ciudadano, que es lo que importa, y como efecto secundario, para la autoridad. Porque el efecto de este enorme volumen de votos es que era materialmente imposible hacer los cómputos en las casillas. Un cómputo en la casilla podía conllevar en esas condiciones hasta 20 horas. Ya le pedimos a ciudadanos que no están dedicados a elecciones que sacrifiquen un domingo de 5 de la mañana a 12 de la noche. No le voy a pedir que sacrifiquen del domingo a las 5 de la mañana al lunes a las 8 de la noche, entre otras cosas porque no lo van a hacer. Ahí está su casilla, diviértase. Y entonces nos tuvimos que llevar los cómputos a los distritos, lo cual es un problema de transparencia. No produjo irregularidades generales, pero en estos distritos donde descubrimos irregularidades, especialmente en Chiapas, el que los cómputos no se realizaran inmediatamente en las casillas facilitó la participación de grupos delictivos para adulterar el resultado. Entonces, si se simplifica la votación, si se votan solo, yo diría 2 órganos nacionales, la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina, no el Tribunal Electoral, porque someter a los vaivenes partidistas de la elección del Tribunal Electoral no me gusta, y los partidos no son nada más el partido, son corrientes sociales que de todos modos van a ir a votar aunque el partido no diga nada, y van a votar por gente afín a sus aspiraciones. El partido es un paraguas que cubre corrientes sociales y esas corrientes sociales no desaparecen cuando los partidos no hacen campaña. Y los ciudadanos que pertenecen a los partidos políticos, simpatizan con los partidos políticos, igual van a ir a votar. Entonces, simplifiquemos, que no se vote por todo, que en cada boleta se marque una candidatura, no 9 o 10, y que la restricción a los partidos políticos no alcance a las casillas. Eso para el INE fue un gran problema. La vigilancia de los partidos políticos en las casillas es un instrumento extraordinariamente útil para el INE para garantizar que en las casillas las cosas se lleven correctamente. Que los partidos no puedan postular, ni puedan hacer campaña, ni puedan financiar candidatos, no significa que no deban tener presencia en el Consejo General del INE y en las casillas. Nos quitaron un instrumento muy importante y desde la autoridad electoral yo digo, necesitamos a los representantes de partido que sean custodios de la votación democrática, aunque no de intereses de candidatos específicos. Bien, y finalmente, para no seguir atormentando, el financiamiento de los partidos. El financiamiento de los partidos, el financiamiento público dominante a los partidos, se estableció en el 96 como una fórmula, 1, para evitar el financiamiento ilegal, 2, para evitar que los pequeños partidos de oposición fueran aplastados por el dinero. El primer objetivo no se cumplió, pero el segundo objetivo sí se cumplió. Es decir, si bien hay un cierto desestímulo a obtener financiamiento ilegal, ojo, financiamiento ilegal no quiere decir dinero de la delincuencia organizada. Por supuesto que el dinero de la delincuencia organizada es ilegal, pero también, por ejemplo, donativos en efectivo de empresarios cuates que están sacando compromisos y cosas así, eso es dinero ilegal. Eso algún desestímulo tuvo, pero la realidad, y ahí están los informes de fiscalización de cada proceso del INE y las enormes multas que tenemos que poner, pues el dinero ilegal sigue entrando a las campañas, no inhibido por esta norma legal, por el financiamiento público, más inhibido por las cada vez más desarrolladas capacidades de fiscalización del INE. Pero lo que sí se logró es que los partidos de oposición no se vieran ahogados por dinero en su competencia. Y esto explica muchos de los triunfos opositores en México, especialmente que en las últimas, ya son 5 elecciones presidenciales, haya habido 3 en las que gana la oposición. Es decir, ese segundo fin se cumplió. Me parece que esto debe seguirse desarrollando en el mismo sentido, es decir, debe haber un financiamiento a los partidos, sí en elecciones, pero también en años no electorales, y que para lo que no funcionó, para inhibir el dinero ilegal, se fortalezca a través de otros instrumentos que incluyan la fiscalización hecha por el INE y la participación de la Secretaría de Hacienda y sus instrumentos de inteligencia para detectar el financiamiento ilegal. Javier, que ha hecho investigación sobre financiamiento,
hace muchos años me dio el dato de que en año electoral el circulante en efectivo en México aumenta de manera no significativa, notoria. Es decir, comienza a circular mucho dinero en efectivo. Para la autoridad electoral es muy difícil detectar el uso de dinero en efectivo. No imposible, lo hacemos. Viendo las actividades, la propaganda, las movilizaciones, detectamos el uso de algún dinero en efectivo no declarado. Yo diría de mucho dinero en efectivo no declarado, pero sigue siendo un sistema vulnerable y el aparato del INE, especialmente ahora que se le quieren coger, es insuficiente para una vigilancia totalmente eficaz de esto. Esto tiene que ser tarea de la Secretaría de Hacienda, de la Unidad de Inteligencia Financiera, como, y no profundizar en el punto, la capacitación electoral y la educación cívica no son eficaces hechas por el INE y tienen que pasar a formar parte de las actividades escolares rutinarias de la Secretaría de Educación Pública. Concluyo con esto, agradezco mucho su atención y la tolerancia a mis abusos con el tiempo. Muy amables. Abordó una vasta cantidad de temas, ¿no? Desde el papel de los tribunales electorales, el tema de la representación proporcional a la selección de consejeros del INE, el tema de los soples y el debate actual sobre la reforma, bueno, el debate actual sobre la reforma electoral, porque no se ha presentado una iniciativa en torno a su desaparición o permanencia, el voto electrónico, la elección judicial y financiamiento. Para no desarrollar tanto estos temas que el consejero ya desarrolló muy bien, yo abriré el espacio de preguntas para si alguien quiere cuestionar al consejero. ¿Le gusta que la cuestione al consejero? Si no, yo rompo el hielo. Mientras nomás el hielo. Venga. De cosas que no vamos a hacer. No, comentabas un tema que obviamente coincido, la naturaleza de la creación del INE era básicamente quitarle a los gobernadores el control de los órganos electorales locales, cosa que en una medida se cumplió, pero por ahí tienen un temita que es el control presupuestal, los gobernadores. ¿Sí? El órgano, el OPLE presenta su presupuesto y es, digamos, para apretar, presionar, ir para abajo. Allí, ¿cómo el Instituto Nacional Electoral puede ayudar a blindar a los esto no siga sucediendo? Bueno, a ver, a mí me parece que hay una fórmula explorada que funcionó mientras se respetó. La heroica 58ª legislatura aprobó que por ley el 8% del presupuesto tenía que destinarse a educación y el 1% al Poder Judicial. Por eso de repente surgieron casas de la cultura judicial por todo el país, porque la Corte de repente se vio con más dinero del que jamás se habían imaginado y pues, se pusieron a ver en qué gastarlo, ¿no? Me parece que ideas de esta naturaleza se tienen que explorar, es decir, que el presupuesto para una elección y para el funcionamiento rutinario de los órganos electorales no esté sujeto a debate presupuesto tras presupuesto, que tenga que ser mandato, y en México para que eso se cumpla tendría que ser mandato constitucional. De forma tal que, bueno, la Constitución se cumple y a estos órganos hay que darle este dinero. ¿En qué términos? No sé si la formulación de un porcentaje específico que corte parejo sería suficiente. El costo per cápita de una elección en Yucatán, por la geografía del estado, es mucho más bajo que el costo per cápita de una elección en Veracruz o de una elección en el estado de Guerrero. Pero sin lugar a dudas se pueden construir fórmulas de máximos y mínimos que se plasmen en letra de Constitución, y nunca nos olvidemos que la Constitución es un pacto político general llevado a mandato. Esto requiere un acuerdo político. Y yo creo que esa sería una solución y que podría ser una solución tan definitiva
como otras que se han tomado, como lo de la jurisdicción de los tribunales federales. Otra cosa es que esto tendría que ir ligado, lo digo con toda franqueza, a mecanismos muy rigurosos de fiscalización, de forma tal que quedar al frente de un órgano electoral no signifique tener una bolsa con lo que alguien o alguienes puedan hacer lo que les dé la gana, y que durante su periodo dentro del Consejo Electoral resulte que sus esposas son prosperísimas empresarias o esposos, no discriminemos, y que entonces eso explica que pues, con el salario modesto de consejero electoral, pues después de unos años ya tenga yate y casa en París, ¿no? No que conozca yo casos concretos, pero me han dicho. Abonando a la pregunta y al comentario que hace usted. Perdón, no sé si quiere hacerlo en el micrófono, porque si no se oye para el público, que Sí. creo que nos podría estar... Sí, vamos a irnos. Yo les ayudo Gracias. Abonando en el sentido de que habla yo específicamente sobre lo que usted está comentando en este momento, yo pensé en un mecanismo incluso, pues, ¿no? Como se hace la distribución del ramo 33 o el ramo 28, donde existe un punto y para arriba, y eso ya sería de fórmulas, porque obviamente existen diferencias significativas de cuánto cuesta un voto, ¿sí? En un punto y en otro, y además existen una diferenciación en los tiempos de votación de unos estados con otros, pero en fin, ahora, estar a favor o en contra del voto electrónico, sí, o votar por internet, pues a mí también me causa mucho conflicto, sí. Obviamente yo creo que muchos de los que pintamos canas somos migrantes tecnológicos y de repente tenemos desconfianza pues, de los tipos de aparatos, pero eso no significa que el avance tecnológico vaya a repercutir en, porque si efectivamente ahorita existe posibles hacerlo vulnerable, pues igual puede ser vulnerable en las mesas, pues, ¿no? Que implicaría, obviamente, pues, ¿no? Yo creo que un trabajo más suardo, más grande hacerlo en las mesas que hacerlo en lo electrónico. También se podría pensar en cómo blindar este tipo de cosas, pero en fin, incluso yo creo que sería empezar a observar otro tipo de opciones en el sentido de generar un abanico muy grande y la implementación de la misma. ¿A qué me refiero? La pregunta específica hacia ustedes, ¿cómo ve entonces el uso de la inteligencia artificial? Porque se va a empezar a presentar en las nuevas elecciones. Entonces, obviamente que hay mucha gente que le tiene miedo y hay mucha gente que dice, bueno, pero por lo menos debemos saber qué es eso para poder extraerle. Entonces, ¿cómo ve la IA en el nuevo contexto político? La respuesta. A ver, en la década de los años 2000, las urnas electrónicas así en el top eran la venezolana y la brasileña. La venezolana tenía desventajas de costo porque los propietarios de la tecnología era una empresa estadounidense. El caso de Brasil era un producto nacional. Y en aquellos entonces la urna electrónica brasileña parecía un tanquecito y se votaba con números, ¿no? No existían las pantallas táctiles todavía con la calidad que existe en el día de hoy. Yo mantengo reservas sobre diversos mecanismos de votación electrónica. O sea, hay una coincidencia en eso, sobre todo el tema del Internet y de que a pesar de peinar canas, sí tengo claro de que la tecnología no es infalible. Y digo, hay hackers que han hackeado cuanta cosa, ¿no? O sea, hasta las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, que se supondría que son altamente protegidas. Y digo, no hablamos aquí de la Secretaría de la Defensa y Guacamaya Leaks, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es de que son vulnerables. También preguntándole a alguien que sí sabe, me dice, no, solo es cuestión de tiempo. Solo necesitamos tiempo y abrimos cualquier cosa. Bueno, aquí la pregunta va en el siguiente sentido.
la urna electrónica, que además existen diversos modelos, no sé cómo está la de línea ahora, pero no era la más avanzada hace poco tiempo. Algunas entidades federativas le llevaban la delantera. Pudiera ser una opción, obviamente con un montón de medidas de seguridad y obviamente con un montón de urnas de reserva en caso de alguna contingencia. Y tendría que ser un proceso paulatino, pero tú cómo ves el escenario. Coincidimos en que pues el teléfono no, la tableta tampoco, ¿no? La computadora en la casa pues tampoco, porque se presta obviamente al mismo juego político de manipulación del voto. Pero una urna electrónica bien hecha. ¿Quién? Digo, yo quiero decir lo que a mí me dicen los tecnólogos, no hay sistema invulnerable y la práctica ha demostrado. Yo no creo que ir hacia la urna electrónica sea avanzar y que hay que avanzar. Países muy desarrollados, los países con las mayores capacidades económicas y tecnológicas del mundo, o no la han implementado o han dado marcha atrás. El caso más emblemático es el de Alemania. Y en Alemania no le dieron atrás a la urna electrónica por los riesgos de hackeo. En Alemania podrían desarrollar, pues si no sistemas perfectos, sistemas muy eficientes para evitar el hackeo. No, la razón por la que el constitucional alemán tiró para atrás la urna electrónica es porque es ontológicamente opaca. Solo un puñado de personas puede saber lo que está pasando dentro de la urna electrónica. Con la boleta todo el mundo lo puede saber, al margen de su nivel de escolaridad. Ese es el argumento fundamental del tribunal alemán. Incluso el tribunal alemán, en su sentencia, que tiene efectos absolutos, no es formulada de manera absoluta. En tanto no exista un sistema totalmente transparente, no puede utilizarse. Y evidentemente, bueno, no sé, ¿verdad?, hasta dónde va a llegar la tecnología dentro de 50 años, pero hoy es imposible producir un sistema transparente. Entonces, mientras el señor que tiene estudios hasta tercero de primaria, el antropólogo que en los días de su vida se ha metido en una computadora, el abogado que le hace fuchi a los transistores, no puedan saber qué es exactamente lo que pasa dentro de una urna electrónica, se viola el principio de transparencia y, desde luego, el de certeza. Entonces, bueno, si la tecnología va a llegar a eso, pues yo no especulo mucho a dónde va la tecnología, porque vamos, si vamos a especular hace 40 años a dónde iba a ir la tecnología, nunca me hubiera imaginado esto. Otra vez, para los de las canas, lo que aparecía en los supersónicos, lo vemos ahora y parece bastante anacrónico. Todo eso y más ya llegó. No tengo idea de dónde va a ir. Pero con la inteligencia artificial representa otros enormes retos que no alcanzo todavía a imaginarme. Pero lo que existe el día de hoy son sistemas vulnerables y por el voto por internet, a lo cual añado una desconfianza y un uso de golpeo sistemático de la opacidad de las máquinas para golpear el sistema. Vamos, como no todo mundo sabe lo que pasa en el aparato del PREP, de 2006 a la fecha hay gente que sigue sosteniendo que con el PREP se le robó la gubernatura a Andrés Manuel López Obrador. Salían unos análisis por otro lado muy mal por investigadores de la UNAM. Y bueno, otro día comentaré este asunto. De forma tal que hoy eso no existe. Y tampoco creo que haya que pensar, bueno, pero vamos para allá, entonces tenemos que ver. No tenemos por qué ir para allá. O sea, en países que lo podrían haber hecho hace mucho tiempo, han decidido formalmente no hacerlo o han echado para atrás. Hay un fallo semejante al de Alemania en Austria, del que he oído referencias, pero no lo he podido leer. Si alguien lo tiene por allá, se agradecerá mucho la colaboración. Y otra serie de procesos, el que Javier me narra hoy sobre la República Dominicana,
es que es verdaderamente para poner los pelos de punta. Y en la Dominicana, hoy estamos en y apenas informamos que gracias por tu participación, pero hoy no va a haber elecciones. Sí, o sea, no, es que no es razonable para un Estado ir hacia allá. ¿Para quién sí es razonable? Pues para quien vende las máquinas. Yo te vendo las máquinas. Si mis máquinas nadie las vulnera, no las vulneró, pero tuviste un resultado demasiado cerrado y me quemaron 50,000 máquinas, bueno, pues además de la renta original, me debes la fianza de 50,000 máquinas y yo pues, me voy a casa y ahí hazte tu bolas, a mí qué me importa, yo te di el servicio y lo que resultó de mi servicio no es mi problema. Entonces, yo creo que no hay que asumir que estamos yendo hacia allá. Es un asunto estrictamente voluntario, innecesario. Ahora sí que como dicen las camisetas gringas, si no está echado a perder, ¿para qué lo arreglas? Sí, Buenas tardes, consejero. Muy interesantes todos los temas que nos ha platicado aquí, de la reforma y todo eso. El 8 de octubre se llevó a cabo un foro en el estado de Sonora respecto a la reforma electoral. Y una de las propuestas era que en los municipios se eligieran también a los regidores de cada uno de los municipios, porque como en varios estados, pues hay una planilla donde la encabeza un presidente municipal y varios regidores. En este caso, no sé, a lo que usted comentó hace un momento sobre las listas nominales, pues posiblemente también sea que se elija a los regidores de cada uno de los municipios, porque siempre se elige al presidente municipal, que es el candidato que encabeza esa planilla, pero los regidores nunca se eligen, sí se eligen porque vienen atrás de la boleta, pero no de manera directa, como usted lo manifestó hace un momento en algunos comentarios. ¿Qué opinión obedece a esto que le estoy platicando, de esa propuesta que se presentó en el foro del 8 de octubre en el estado de Sonora? A ver, yo respondo muy brevemente y luego pediré una licencia para romper la formalidad. Esto es, a mí me parece bien. La experiencia inicial de esto fue en Nayarit y pues acá tenemos al que era diputado e inició el proceso para establecer el sistema, que con permiso del moderador le pediría que le permitiera hacer un comentario para responder a la pregunta, siendo el que trajo el huevo de la serpiente. Muchas gracias, consejero. En efecto, presenté yo la iniciativa en la 26ª legislatura para que los regidores fueran electos en mi iniciativa yo le llamaba circunscripciones municipales, terminaron llamándose demarcaciones. Y a partir del 2008 en Nayarit se eligen los regidores por demarcaciones, no por planilla. Es el único estado de la República que los elige de manera independiente a cada uno. Pero también hay una lista de RP. Hay una lista de RP, sí, funciona mucho como el Congreso. El espíritu de mi iniciativa era en dos sentidos. Uno, darles representación, expresión territorial a la representación de los regidores, generando cierta identificación con la ciudadanía, pero la otra era romper la representación que en automático tenía la planilla, porque ganaba, fue en una época de tercios, digamos, ¿no? Donde PRI, PAN, PRD eran altamente competitivos, podías ganar un municipio con el 35%, pero tenías el 76% del cabildo de manera automática. Entonces era como romper. Confieso que con los alcaldes que he platicado, ninguno está de acuerdo. Porque no, dicen, pinche Freddy, dicen, porque pues, los regidores son vicepresidentitos, ¿verdad? Como tienen ya una representación, ya se asumen también con mucho poder, pues, pero ahí está. Creo que al final ha funcionado, si se observa desde la representatividad que tienen los regidores en los cabildos ahora, ¿no? Muchas gracias. 20. En los 20 municipios, en todos, sí, en todos. Muchas gracias. ¿Va a mencionar?
Pregunto, yo tengo una pregunta. ¿Quién necesita plumas antes de...? ¿También? Como quieran. Gracias. Yo tengo una pregunta, consejero. Usted hablaba en su conferencia acerca de que el INE no puede organizar las elecciones locales, ¿no? Y digamos, hablaba también de que era bueno que permanecieran los soples, así lo entendí. Yo estoy de acuerdo con eso, bueno, formo parte de un OPLE también. Entonces, la pregunta sería, con la reforma del 14, cuando se crearon los soples, me parece que hay un problema de diseño, porque creo que hay una cuestión de doble lealtad, y lo resumo de esta forma. En el Consejo General te designan, pero también te pueden remover, ¿no? Entonces, tienes que portar bien, ¿no? Hacer tu trabajo con profesionalismo, ¿no? ¿Sí? Pero el presupuesto te lo da el Congreso del Estado. Y ahí entra una dinámica local. Quizás no son las presiones que se vivían antes en esos ranchos a las 2 de la mañana, ¿verdad? Pero sí hay ciertos intereses también, ¿no? En el ámbito local. Pero creo que es un problema de diseño, ¿no? De dobles lealtades. Y no sé si usted coincida conmigo, me gustaría saber. Y dos, me gustaría que reflexionara su respuesta, si sí, por qué, si no, por qué, y si no, perdón, y si sí coincide, ¿qué propuesta de diseño en este marco de discusión de reforma electoral podríamos plantear, siempre considerando la necesidad de que existan autoridades locales para organizar elecciones y otras cosas que no hace el INE, como consultas indígenas y instrumentos de participación ciudadana? Bien, a ver, efectivamente, si bien hay una designación por una autoridad central que limita mucho el peso de los gobernadores, vamos a ser claros, son el gran peso local, es verdad que hay otros instrumentos de presión, el principalísimo, el presupuesto. Me parece que no se puede remediar el asunto de la autonomía de los soples si no se garantizan mínimos presupuestales para la posibilidad de desarrollarlo, es decir, no es tu potestad, gobernador, dame el dinero, me lo tienes que dar, no me los das, sigo un procedimiento administrativo y entonces para la próxima Hacienda no te lo manda para que me lo des, sino que me lo manda a mí. Finalmente todos los estados tienen una enorme participación federal y esto, pues ya metidos a centralizar, se puede hacer perfectamente siempre y cuando haya un mandato constitucional que lo permita. Por lo demás, bueno, presiones políticas siempre va a haber, amenazas, para ser claros, siempre va a haber, y pues ni modo, así es la política, así es la función de funcionario electoral, y ahí ni modo, pues el que no quiera pisotones, que no baile. Si no estás dispuesto a soportar presiones, pues no te metas, no es obligación. La gente hasta concursa para meterse a estos sitios. Eso por un lado. El otro asunto, el de las consultas. A ver, es que Abel, me picas la cresta, mano. A ver, lo voy a decir con toda franqueza, porque es lo que voy a plantear el próximo año cuando se nos aparezca la primera consulta indígena. Son simulaciones. Es decir, las condiciones para las consultas indígenas es que sean informadas. ¿Esto es materialmente practicable? No. Pero como es mandato legal, entonces pues se encontraron mecanismos de simular. ¿Para qué voy a andar hablando con tanto, en fin? Para eso tengo a los que se han profesionalizado en el oficio, han montado asociaciones, entonces el INPI produce un padrón oficial de asociaciones indígenas. Yo ya no tengo que hablar con los indígenas, solo tengo que hablar con los autonombrados representantes, los reúno, declaro que fue una consulta informada y que siga la fiesta. La próxima consulta indígena, yo voy a proponer algo que probablemente no se me acepte, ojalá algún particular le entrara. Y está muy bien, ya dimos por buena esta consulta como consulta informada. Ahora vete a los pueblos supuestamente informados a encuestar con los indígenas realmente existentes si tienen la más remota idea
de que hubo una consulta indígena y de lo que se consultó en la consulta indígena. ¿Y por qué? Porque es muy factible que me rechacen la propuesta. Porque el sentido común nos dice que si hacemos esta prueba, ninguna consulta indígena va a resultar en que el 50% más uno de los indígenas de carne y hueso sabía de la consulta mucho menos de su contenido y que en realidad lo que se está produciendo es una élite de falsos representantes a los que se les... Porque, a ver, en democracia los representantes se eligen y puede ser con sistemas tradicionales, pero que sean designados por los pueblos mismos o, a veces, por el pueblo mismo, porque además hay una enorme confusión entre los abogados, o quieren confundirse algunos abogados para matizarle, que pueblo quiere decir poblado. Entonces, las mismas personas que dicen un mexicano a donde vaya aporta sus derechos políticos, es igualito que aquello de un mexicano nace donde le da la gana, para los indígenas no sostienen eso. Si un indígena sale de su poblado, pierde sus derechos indígenas contradiciendo el texto constitucional, esto es mandato del tribunal, contradiciendo el texto constitucional que dice que basta identificarse como indígena para que se le apliquen a uno todos los derechos indígenas, que tampoco es un texto que se haya inventado en México, es una réplica del convenio, es el 189. Entonces, como en el tribunal no fueron capaces de entender el fondo de este mandato convencional y constitucional, decidieron darle la vuelta y en la práctica asumir que si tú dejas el pueblo en el que naciste, pierdes tus derechos. A diferencia de lo que se hace, por ejemplo, para las cuotas LGBT. Tú tienes que decir yo soy y ya está, nadie te puede cuestionar. Pero, y eso no lo dice la Constitución. Lo que sí dice la Constitución es que tú dices soy indígena, eres indígena. No, eso no. Es brutalmente contradictorio y brutalmente reñido con lo que se pretende. Esto mismo se hace para aparentar que las consultas indígenas son informadas, pero yo tengo la noción de que los pueblos no se enteran de las consultas y, como probablemente esté yo equivocada, pues vamos a medirle. Hagamos una encuesta. Ya consultamos a los mayas. Muy bien, échate una encuestita. Solo 1,100 necesitas encuestar entre los 540,000 mayas que habitan Yucatán, a ver qué porcentaje de los 540,000 mayas que habitan Yucatán se enteró de que ya fue consultado. Y si no, a ver, discutamos con sensatez condiciones para consultas indígenas que aspiren a cumplir los requisitos convencionales, pero que desde luego el Estado mexicano hoy no está en condiciones de realizar, considerando el requisito de que sean informadas. Porque además se importan cuestiones que fueron construidas para otro tipo de población autóctona, por ejemplo, para estados colonizados, para territorios colonizados en África, donde es muy definible quiénes son los que integran los poblados, donde no son pueblos como los pueblos indígenas mexicanos, en donde el 70% de los indígenas migra de sus poblados de origen por la misma razón que todo mundo migra, porque no tiene posibilidades, o porque encuentra mejores posibilidades económicas en otro lado. Entonces vamos a asumir de que el que se va ya deja de ser. Eso dice el tribunal, pero eso es falso, desde la perspectiva constitucional y sobre todo desde la perspectiva fáctica. Un maya sigue siendo maya hasta el día que se muere, independientemente de si vive, habiendo nacido en Yotzonot, si se va a Mérida, se va a Nueva York o se va a Tokio. Porque además hay otro falso brutalmente discriminatorio. Se presume que todos los indígenas tienen un bajo nivel educativo y un bajo nivel económico. Mis dos mejores amigos mayas son doctores. Uno de ellos, Efraín Pot, participante activo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales de toda la vida, y que bueno, pues sí, se identifica como maya, pero no hace de eso su principal, porque bueno, tiene otras identidades como todo el mundo, y esa es otra cosa. El tribunal ha decidido que si eres indígena y no eres otra cosa,
que si eres LGBT, él es LGBT y ninguna otra cosa, lo mismo para discapacitados, y que además, por quién tú votes para representar no es importante. A ti te representa quien se parece a ti, no de acuerdo contigo, sino de acuerdo con lo que dice el tribunal. Entonces, si tú eres gay, a ti te representan los gays que están en el tribunal. Si tú eres un gay de derecha y votaste por el PAN, pues a ti te representan los gays que anuncian que defienden la agenda gay y que son de un partido en contra del cual votaste. O sea, ¿quién eres tú para decidir quién te representa? Pues, es lo que dice el tribunal. Pero no se lo dice a todo mundo. Solo se lo dice a indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, residentes en el extranjero, y me falta una. Sí, y afrodescendientes. O sea, ¿eh? No, lo que pasa es que se dividen en las cuotas, se contabilizan, que además es otra fantasía. Se quieren aplicar los mismos criterios para definir pertenencia a comunidad a los indígenas que a los afrodescendientes. Entre paréntesis, en todos lados los afrodescendientes no tienen problema con que se les identifique con un color. El movimiento Black Lives Matter. ¿Y cómo traducimos eso? Pues se traduce como las vidas negras importan. Pero como esto no ha venido realmente de la población afro, sino de los juniors que se van a estudiar a Estados Unidos, y negro se parece mucho a la palabra N en inglés, entonces para ellos negro es un insulto, aunque para las propias comunidades no lo sea. El doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, de reconocidas raíces negras, dedicó sus últimos años a culminar su obra sobre la negritud en Veracruz, y nadie se sentía ofendido por eso. Entonces, aquí hay una combinación de racismo, clasismo, discriminación y otro cóctel muy desagradable que afecta a todo esto, pero bueno, me diste pie y yo ya me piqué. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar? Sí, va para allá. Les voy a pedir, por favor, como esta es una actividad que estamos desarrollando en el marco del convenio que tiene la SOME con el INE, para dar cumplimiento al convenio también nos piden que llenemos una encuesta de satisfacción sobre esta conferencia. Entonces es la que tienen ahí en sus manos y la pueden llenar, por favor. Para la pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es muy precisamente, yo quería comentar que uno de los elementos de su charla que más me llamó la atención era esta parte de las interpretaciones que se vuelven tradiciones. Justo creo que los dos casos en concreto que nos presenta son las listas de representación proporcional que se tenían para la elección del 79, el 82 y el 85, pero que en algún momento se tomó la decisión que la boleta para mayoría relativa también diera pie a la elección por representación proporcional, y la cuestión de la paridad de género, que es una interpretación que, como se va replicando proceso electoral tras proceso electoral, se vuelve tradición. Justo creo que dentro del análisis que yo he hecho en mi formación académica encuentro otra, que serían los criterios técnicos para la distritación. Y creo que alrededor de todo, bueno, con la distritación que se genera en 1996, que se establecen ciertos criterios, lo que se hizo en 2005, 2017 y 2022 fue únicamente, como usted menciona, pues es el repetir el mismo procedimiento y no cambiarle nada. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarle, primeramente, cómo contrarrestar este vicio que suelen tener las instituciones electorales de convertir las interpretaciones en tradiciones, y ya en concreto, con respecto a las acciones afirmativas, ¿qué alternativas existen a estas? ¿Y qué obstáculos se podrían presentar en el intentar modificar o transicionar de lo que se tiene ahora con acciones afirmativas a otro esquema de representación para los grupos en situación de vulnerabilidad? Gracias. A ver, yo empiezo por el principio, por el final. No, yo no me opongo a las acciones afirmativas. Lo que me opongo es a las cuotas que no dan representación a quienes se supone que deben dar representación. El estudio del Colegio de México en relación con la elección del 21 es demoledor.
Es decir, las cuotas no mejoraron la representación de los grupos en términos de producto legislativo. ¿Cómo le llaman ahora? A parecer en lugar de ser. Fueron efectivas descriptivamente, pero no sustantivas. O sea, logramos parecer, pero seguimos sin ser. Y bueno, me parece que eso tiene que ver con la manera como las cuotas se diseñaron. Es decir, el primer punto es no asumir que todos los partidos políticos tienen que postular para las mismas cuotas. O sea, el partido Encuentro Social, un partido de derecha reconocido por la legalidad mexicana, porque somos una sociedad plural, y me da mucha pena decirlo, se vale ser de derecha en México y se vale defender, digo, yo evidentemente no estoy, bueno, no sé si evidentemente, pero yo no estoy de acuerdo con la idea de que una familia tiene que ser papá, mamá, hijitos, y que perfectamente pueden ser 2 hombres, 2 mujeres, hasta 3 si quieren, todo. O sea, creo que el Estado no debe meterse en eso. Pero sí tiene que defender los derechos de las personas que por sus preferencias sexuales, o como se dice ahora, ya preferencias sexuales también es mala palabra, creo, por su identidad sexogenérica, pueden ser vulnerables. Muy bien. Pero que se obligue a que un presidente de partido designe a su primo gay diputado, eso no le da a las personas gays del país ninguna representatividad. Entonces, hay que desarrollar mecanismos, no tengo una fórmula precisa, para que los partidos que postulan para cuotas específicas tengan que tener una mínima base. A ver, la paridad está muy bien, pero otra vez, si esto lo decide 20 horas antes del registro el presidente del partido, pues esas mujeres no van a representar los intereses de las mujeres del partido o de las votantes del partido y mucho menos de la sociedad. Puede haber mecanismos para que las candidaturas que se establecen en cumplimiento de medidas compensatorias tengan que tener un aval democrático, se puede. Todos los partidos tienen organismos de mujeres. ¿Sus candidatas son propuestas por sus organismos de mujeres? No. Son propuestas ni siquiera por los comités ejecutivos, son propuestas por los presidentes. ¿Se puede remediar eso con la ley? Por supuesto que se puede remediar. Y bueno, tiene necesariamente el PAN que postular personas que todo el mundo sabe que no son LGBT, pero que basta que se declaren LGBT para cumplir la cuota, porque es un partido de derecho que defiende lo que llaman la familia tradicional. Pues no. Esas cuotas le corresponderá a los partidos de centro y a los partidos de izquierda. Y entonces lo que yo creo es que tiene que haber un número de diputaciones para cuotas, que cada partido acomode esas cuotas de acuerdo con su programa político. O sea, yo partido Encuentro Social, ¿tengo interés en atraer el voto de las personas LGBT? Pues no tengo ningún interés. Y la inmensa mayoría de las personas LGBT tampoco tienen ningún interés por votar por un partido que los declara, no sé exactamente qué digan, ¿verdad? Pero no dicen cosas bonitas. Por ejemplo. Entonces, ¿por qué forzar eso? Porque una mayoría de 6 de 11 consejeros cree que es un derecho fundamental y que entonces no me importa el programa del partido, a la fuerza tienen que postular estas 5 cuotas. Lo de los residentes en el extranjero tiene otros problemas además, pero en todo caso que se establezca un número específico para las cuotas, un número de diputaciones fijo para las cuotas, que cada partido designe las cuotas a las que por su programa político se quiere decidir y que las postulaciones tengan la obligación de haber transitado un proceso democrático mínimo, un proceso de consulta, porque si no tenemos lo que tenemos. Las organizaciones LGBT al día siguiente de las postulaciones ya están reclamando, no, fulanito no es de verdad gay, lo que pasa es que estaba muy borracho, pero la neta que no es. No, lo digo como chiste, pero he tenido esas discusiones. Entonces, no es chiste homofóbico, lo publican. Fulanito dice que es no binario, pero la realidad es que es gay. Están los reclamos de estas organizaciones al día siguiente de las postulaciones. No me las estoy imaginando. ¿Cuál es mi solución para eso? Dejemos que la democracia y el régimen de partidos hagan lo suyo. Yo, partido fulanito de tal, digo que defiendo una agenda de derechos de las personas LGBT. Está bien, voy a postular candidatos.
Pues pacto alianzas con estas organizaciones, postulo personas de estas organizaciones, como lo hacíamos en el PSUM, como lo hacía el PRT, y entonces, en lugar de que el presidente de una asociación esté sentado para calificar las postulaciones de los partidos, no, pues que le entre. Tú dices que traes la representación del 7% de la población, órale, mídete en la urna, porque esa es otra. Cada quien se siente representante abstracto. Yo soy militante de los derechos de los residentes en los Estados Unidos, represento a 20 millones de personas. Pues nada más que me lo vengan a decir las 20 millones de personas, porque en votos, en Estados Unidos votaron 180,000 mexicanos, me da mucha pena tener que decírtelo. No, es que no votaron por miedo. Dices tú, hombre, hay muchas otras explicaciones por las que no se vota. Entonces, que sean las comunidades a las que se les no las comunidades, los grupos, porque también son fantasías. A ver, Raúl, un amigo mío gay, a ti te representa fulanita de tal, estás loco, un trans en la cámara, estás loco, ¿cómo se te ocurre? No digo lo que me dijo textualmente porque me van a acusar de homófobo, aunque sea una cita de lo que dijo mi amigo. Y pues es verdad, porque una persona gay no necesariamente tiene en su identidad sexogenérica su principal interés político. Este es un hombre de derecha que vota por las propuestas económicas de los partidos, y lo otro es una característica de su vida personal que nunca ha ocultado, pero que francamente no es lo que define su voto y que en última instancia a nadie más que él tiene por qué importarle. Entonces, dejemos que estas personas que son mayores de edad por definición, decidan cómo militan, por quién votan y especialmente a quién designan como su representante. A mí, los gordos somos personas discriminadas, y ahí está término, hay la gordofobia. Muy bien, y sí hay su gordofobia. Pero a mí no me representan los gordos en el Congreso. Hay unos gordos que son unas latas de gas, yo no quiero tener nada que ver con ellos. Y hay algunos gordos brillantes con los que me puedo identificar. Y hay algunos flacos que tienen este vicio de hacer ejercicio todos los días, pero con cuyas posiciones políticas me identifico más. Denme chance a mí, adulto, de decidir quién me representa. Y para las cuotas lo mismo. O si de verdad va a ser una cuota que represente a las personas con discapacidad, porque además la discriminación de cómo se han diseñado las cuotas, son personas con discapacidad. Y personas con discapacidad, lo mismo soy yo, que soy medio sordo, que un cuadrapléjico, que un ciego. Ciego, por cierto, no es mala palabra, a los ciegos no les gusta que les digan invidentes, porque los que sí ven no somos videntes, los ciegos se llaman ciegos. Yo recuerdo mucho una librería que vendía libros de braille en la Ciudad de México y su letrero de recepción en braille y en escritura latina decía: no hay peor ciego que el que no quiere leer. Y no tienen bronca. Como fuera de las élites, todos teníamos un amigo, un pariente, un hermano al que queríamos mucho, que era el negro. Tú recordarás al negro Mendoza en el partido, un queridísimo compañero de militancia, que así firmaba sus textos, negro Mendoza. Entonces, dejemos que el elector decida, que los grupos vulnerables decidan, reconozcamos que la democracia no es lo que las élites sabias le recetan a un pueblo al que desprecian profundamente. Apostemos a la democracia, a la vida partidista, al activismo de los grupos políticos. Tú tienes una asociación de personas con discapacidad. Pienso, por ejemplo, en los sordomudos. Sordo también ya es mala palabra. Tú eres una persona silente. Muy bien, pero el gran representante de las personas silentes en México, el que ha sido su representante público toda la vida, es este señor Boris, no recuerdo su apellido, que no es una persona silente, pero que ha sido reiteradamente elegido por ellos para que los represente. ¿Por qué? Por las razones que a ellos les dé la gana. Pero de acuerdo con el tribunal, Boris no podría ser electo como representante de las personas con discapacidad porque no tiene discapacidad. Porque para el tribunal la representación es ontológica, no es volitiva. A ti te representan y representas a las personas que se parecen a ti. No importa tu voluntad, no importa la decisión de los que votan. Esto es brutalmente antidemocrático. Y bueno, perdón, otra vez me colgué.
Bueno, ya se nos agotó el tiempo. Agradecemos mucho tu conferencia, doctor. Vamos a pasar a la entrega del reconocimiento. Híjole. A la entrega del reconocimiento, como les comentaba, esta actividad está en el marco del convenio INE-SOME y la conferencia se tituló Conferencia de Análisis Especializado 1, la Reforma Electoral, y en el marco del 36º Congreso Internacional de Estudios Electorales, Integridad Electoral en Contextos de Violencia e Inseguridad en América Latina, se extiende la presente constancia a UKIP Espadas Ancona. Suscriben la doctora Marta Elisa Nateras, presidenta del Consejo Directivo de la SOME, y el doctor Daniel Cataño Zapata, coordinador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín. Sí, sí, claro. Venga. Una foto de todos. Sí, sí. Y les encargo las encuestas. Te la toca.